tratamiento. ¿Por qué? Porque si una infección, imagínate que si la mayoría son infecciones intrahospitalarias, puedes cubrirlo con cefalecina, con vancomicina, te hace un shock séptico. ¿Cómo le cae un shock a un paciente en un postquirúrgico? Si tengo totalmente alterado el sistema circulatorio. Y vieron que no es un paciente renal que tiene un shock cardiovascular. Es un paciente cardiovascular con una afección circulatoria que se ve afectado más aún el sistema circulatorio por una infección. Y si es una infección multiresistente, peor todavía. La verdad que muchas veces les cuesta la vida. Pero sí es importante. Pero bueno, eso ya ahí es mano de control de infecciones en poder hacer el seguimiento, el control, disminuir la tasa de incidencia en cuanto a infecciones intrahospitalarias. Es un trabajo multidisciplinario. Es increíble la cantidad de gente que tiene que concurrir a la asistencia de los pacientes cardiovasculares, más en el área infantil. Y ni hablemos del área neonatal, donde ya de por sí todo el sistema inmunológico está totalmente suprimido y muchas veces calcula que si nacen prematuros, más complicaciones todavía. Pero sí, los más peligrosos son los gram negativos. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien atendió alguna vez un paciente con una cardiopatía congénita? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Les cuento. Ustedes ya vieron, voy a sacar un poquito el auricular. Ustedes ya vieron en esta capacitación todo lo que es electrocardiograma, ¿verdad? Ustedes saben que las principales complicaciones en el adulto son, dentro de las cardiovasculares, las arritmias, más en adultos mayores. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, la posibilidad que tenemos de ver alteraciones eléctricas en los niños, más con cardiopatía congénita, va a depender directamente de la patología y del área de inserción quirúrgica. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de anatomía y fisiología y vamos a ir mostrando y a ver en qué tipo de cirugías puede ir afectando la actividad eléctrica. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito del sistema de conducción eléctrica, el electrocardiograma y un Holter. Sistema de conducción eléctrica. Ustedes saben que tienen el nodo sinusal, las asas de Hatchman, el nodo auriculoventricular, la rama derecha e izquierda del fascículos anterior y posterior y la red de Purkinje. Eso anatómicamente ustedes ya lo vieron, ya lo conocen y lo tratan todo el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, imagínense, veamos este corazón. Este es un corazón sano, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de cirugía puede afectar a la conducción eléctrica? A ver, el que se anime y dé una respuesta correcta, ya le ponemos un 10. Ahí, si Kelly me autoriza, ya le damos aprobado el módulo de pediatría. A ver. ¿Qué tipo de cirugía, de qué patología me puede afectar a la conducción eléctrica? ¿Qué se imaginan? ¿Nadie se anima? Vamos, uno. Pueden abrir el micrófono, se pueden equivocar, lo podemos discutir. La idea es que ustedes no se lleven algo que puedan aprender de memoria o que tengan que estudiar y que no lo entiendan, sino de tratar de razonarlo y van a ver que es lo más fácil del mundo.
¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, a ver, les voy a ir contando despacito. A ver, ahí alguien contestó. Una C y A, perfecto. Perfecto, Lucía. Muy bien. Ahí anotale un 10, por favor, a Kelly, a Lucía, que contestó perfectamente. Una C y A. Ay, no encuentro el láser, perdón. Ahí va. Una CIA va a tener la zona de inserción, la zona quirúrgica entre las dos aurículas. Y ven que acá está graficado todo el nódulo sinusal con las ramas de Bachmann, que son tanto para la aurícula derecha, pero también para la aurícula izquierda. Y si yo genero una sutura en el tabique interauricular, ese edema, esa inflamación, esos puntos, pueden generar estimulación directa de los puntos en la aurícula que pueden estimular actividad eléctrica. Lo mismo y más complicado aún para la C y B. Imagínense que dijimos que si a esta altura es perimembranosa, a esta zona es membranosa y en esta zona es muscular, ¿cómo no va a afectar a la conducción eléctrica? Puedo tener diferentes tipos de bloqueo. Ustedes en el adulto ven bloqueo de rama izquierda, de rama derecha, A, B, primer grado, segundo grado, ¿no es cierto? Que son fisiológicos y van con la condición del aumento de la edad del paciente y el aumento del trabajo del músculo cardíaco. Acá lo van a ver directamente por lesión, porque acá si se genera una sutura, se coloca un parche, se agrega pericardio, todo esto al generar sutura va a generar estimulación, pero también a su vez cuando se genera un corte puede generar un bloqueo. Entonces es súper arriesgado una cirugía donde tiene que intervenir el tabique interventricular para generar una reparación o paliativa, porque puede generar a alterar totalmente la conducción eléctrica. ¿Y cómo vamos a saber eso en el proceso quirúrgico? No lo vamos a saber. Lo vamos a saber después. Por eso el paciente cuando viene de cirugía van a encontrarse, al igual que adultos, que puede salir con un cable pericárdico en aurícula y un cable pericárdico en ventrículo, ¿no? Un cable de marcapaso transitorio. Entonces, ¿para qué? Porque cuando todo el proceso de inflamación empiece a ceder o se genere más inflamación por el tejido que se conectó mediante un parche, ahí se pueden generar los bloqueos o las alteraciones en el ritmo eléctrico. Y ahí es donde nosotros necesitamos controlar con un marcapaso externo la frecuencia cardíaca. ¿Vamos bien? ¿Querías preguntar algo? Nunca, porque así es esa gente. Cuando el Leonardo a mí me ha invitado, me ha dicho, vamos a comer, es lo que tú quieres comer. Bueno, anatómicamente sabemos que se encuentra debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Y vamos a comer, él pide la comida y yo tengo Ahí te quedó yo el micrófono. no te comer eso. Las asas de Bachmann son interauriculares y generan el marcapaso del corazón. El nódulo auriculoventricular es el marcapaso transitorio que genera el retraso del aurículo al ventrículo. Todo lo que anatómicamente ustedes conocen. Permite el vaciamiento de las aurículas, contiene células de marcapaso. Esto se conecta a la red de Purkinje para la rama derecha, rama izquierda, y nos da como resultado todo el sistema eléctrico del corazón. Fíjense, acá está bien marcado, se ve mucho mejor que el dibujo anterior, el tabique interauricular, el tabique interventricular, todo lo que, acuérdense que las células cardíacas son altamente excitables, y no solamente que se excita una célula, que es donde puedo generar una sutura, un punto, una exposición a un material que no es
genético del material, externo, un material que no es compatible, que no es biológico, un parche, un tapón, va a generar, no va a estimular no solamente la célula que esté en contacto, sino que esa célula va a estimular a las de al lado, y ahí es donde se generan las arritmias. Bueno, de marcapaso un pequeño repaso, porque ustedes ya lo vieron con Alicia, si no me equivoco. Alicia dio una clase bárbara de arritmias. El electrocardiograma genera el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, la despolarización y la repolarización, papel milimetrado, las medidas, esto ustedes ya lo ven y lo manejan cotidianamente porque ven cardiología de adultos. Así realmente es como van a ver un electrocardiograma, un trazado electrocardiográfico en un paciente pediátrico neonatal. ¿Por qué? ¿Quién se anima a decir por qué? Se va a ver tan perfecto. Porque no voy a tener interferencias el deterioro del corazón, de las otros tipos de arritmias que pueda tener por la edad del paciente, una FA, algún trastorno, algún bloqueo o algo. Esto es más de lo mismo, las derivaciones, esto ya lo vieron. ¿Lo ven bien? Por lo general nosotros usamos de 1 y de 12 de 3, el monitor multiparamétrico. Una complicación que tenemos para hacer los electrocardiogramas y monitorizar todas las derivaciones es el tamaño del paciente. Ustedes cuando ponen al paciente con el monitor multiparamétrico, en el adulto le ponen con las 6 derivaciones o los electrodos autoadhesivos y no tienen mayor complicaciones. En el paciente pediátrico o neonatal, imagínense que en un diámetro de un tórax de 6 centímetros, ponerle todas las derivaciones se complica. Más de lo mismo. El trazado de electrocardiograma normal. Acá, ¿qué les puedo agregar? Algo que ustedes pueden diferenciar en un paciente pediátrico con una cardiopatía congénita es la alteración, el volumen puede causar, como dijimos que si genera hipertrofia, tanto para el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Bueno, primero que puede causar alteración en el eje eléctrico, ¿no es cierto? Segundo, que puede causar hipertrofia del músculo. Y si genera hipertrofia del músculo, genera mayor intensidad en la actividad eléctrica, ¿no? Entonces, si tengo un aumento de tono muscular en la aurícula derecha, la onda P puede ser más puntiaguda. En un D2, por ejemplo, ¿no? Se van a encontrar con una D2 más puntiaguda y un QRS más ensanchado hacia arriba y hacia abajo. La interpretación del ritmo electrocardiográfico, ustedes la conocen. Díganme si lo que no saben de electrocardiograma y lo repasamos. Yo estoy tomando como sabido o como dado el material que dieron mis compañeros de adultos. ¿Qué es lo que tengo que ver en el electrocardiograma? Que el ritmo sea sinusal, la frecuencia cardíaca. Algo que tienen que tener en cuenta es que la frecuencia cardíaca, tanto en el pediátrico como en el adulto, puede ser irregular. El eje eléctrico del recién nacido prevalece hacia la derecha y luego, a medida que el ventrículo izquierdo va tomando forma, tamaño y tono muscular, se va tornando hacia la izquierda, pero principalmente en el recién nacido es derecho. La morfología de la sonda, lo que estábamos diciendo, depende también de la estructura del tono muscular. El PR, el QRS, el QTC, los voltajes son más o menos lo mismo, la repolarización, de eso mucho más para agregar no. ¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca? A ustedes les sirve mucho que en primera instancia en el monitor puedan visualmente, sin tener que sacar la cuenta,
saber cuál frecuencia cardíaca tiene mi paciente en cuanto a la estrechez de las conexiones entre onda P y onda P. A mí me resulta más fácil contar así por cuadraditos que sumar, dividir y calcular dividir por 60. Esta segunda parte donde yo sé que si hay un cuadradito de distancia hay 300 latidos por minuto, para mí es la más fácil. Si estoy a 2 cuadraditos son 150, a 3 100, a 4 75, 60, así. Acá, ¿se entendió cuál es la diferencia entre el eje izquierdo y el eje derecho? Si en el adulto el eje eléctrico es hacia la izquierda por la punta del ventrículo, por el ventrículo izquierdo, actividad eléctrica, en el derecho, como está más desarrollado el ventrículo derecho en el recién nacido, como lo mostramos en las primeras imágenes del corazón, donde las paredes del ventrículo derecho son más gruesas o iguales que el ventrículo izquierdo. ¿Vamos bien? Variantes de la normalidad. Acá esto ya lo dijimos en las primeras presentaciones, a menor edad, mayor frecuencia cardíaca. El eje es eléctrico hasta los 3 meses de vida. En el prematuro es más izquierdo. La onda T es positiva hasta las 72 horas, de la infancia es negativa. Esto es importante, puede tener el ritmo sinusal, puede variar con la respiración. Y estas son algunas de las alteraciones que podemos encontrar en el electrocardiograma del monitor que nos pueden ayudar a evaluar el medio interno del paciente. Este es un eje normal. Acá tenemos una prolongación del ST, que no habla de la hipocalemia. Una elevación determinada de la onda T, que va a hablar de hipercalemia. Un QT prolongado me habla de hipocalcemia y un QT acortado me habla de hipercalcemia. Extrasístoles, no más que lo que ya sabemos, que es un latido ectópico, que fuera del ritmo regular del corazón. Si es benigno, tiene pausa compensatoria, que es esta. Si no tiene pausa compensatoria, puedo sospechar que atrás de esta van a empezar a ver más. Acá tenemos una arritmia benigna, que es una taquicardia auricular. Fíjense que la frecuencia no es mayor a 200, está entre 150 y 180. Y acá tenemos una taquicardia supraventricular. En particular, con los niños, la taquicardia supraventricular se da en el 0,1% de los recién nacidos. Es bastante frecuente, más de lo que se sospecha. Hay dos tipos de resolución. ¿Alguien alguna vez le tocó una taquicardia supraventricular atender? Así hacemos la comparación con el adulto. Primero voy a intentar resolverlo de forma manual. Voy a estimular el reflejo vago. Voy a utilizar mecanismos de masaje en el seno carotidio para tratar de disminuir la frecuencia cardíaca. Si esto no resulta, también puedo administrar frío en diferentes regiones para que el paciente, paños fríos, para que el paciente disminuya la frecuencia cardíaca por hipotermia. Pero si no, acá tenemos un jet muy particular del postquirúrgico. Más que nada puede ser una CIB. Y esto es una taquicardia ventricular. Ahora vamos a hablar de la taquicardia supraventricular y la resolución. Fíjense que la diferencia entre la taquicardia ventricular y la taquicardia supraventricular es que la taquicardia supraventricular puede tener onda P encimada del QRS y puede haber o no haber onda P. Pero en la taquicardia ventricular nunca tenemos onda P. Son solo complejos QRS. Y esta es la no tan deseada fibrilación ventricular,
que no tenemos mucho para hacer acá. Bloqueos. Bloqueos AB completo podemos llegar a tener en el postquirúrgico de una cirugía de Fallot, una cirugía de CIB, un canal AB, que son donde se intervienen el tabique y ahí puede quedar lesionado el sistema eléctrico. Todo esto lo vamos a ver mediante el Holter, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a la taquicardia supraventricular? El problema de la taquicardia supraventricular es que si yo la mantengo durante compensada, tengo tiempo de definir cuál va a ser el tratamiento, ya sea reflejo vagal, medicación, voy a ver qué es lo que le puedo hacer. Se complica y puede llegar a pasar a una taquicardia ventricular cuando se descompensa, cuando tenga alteración de la tensión arterial. Entonces, yo necesito, durante la etapa donde la taquicardia supraventricular esté compensada, administrar o reflejo vagal o tratar de disminuir la frecuencia cardíaca o administrar medicación. Para administrar la medicación yo necesito una vía segura, un monitoreo cardíaco, un trazado electrocardiográfico para poder verificar, como en este caso vieron que se pudo verificar el corte ahí donde está el punto rojo, para verificar la severidad y la certeza de que se está resolviendo con la medicación que le di. Ustedes en adultos usan una dosis de adenosina de 6 miligramos por dosis. Nosotros en neo y en pediatría usamos dosis que salen a partir de las 50 gamas por kilo del paciente y se puede repetir solo hasta 3 veces. Siempre y cuando la taquicardia supraventricular, dijimos, esté compensada. Cuando la taquicardia supraventricular no está compensada, tenemos que generar cardioversión. ¿Cómo generamos cardioversión? La cardioversión la vamos a generar de 0,5 a 1 joule por kilo en un paciente que se está descompensando por alteración de la tensión arterial. Eso se genera como una cardioversión programada, pero de urgencia, necesito un desfibrilador automático. Si tengo las parches, mejor. Yo después tengo un video que si quieren les muestro cómo se hace, si les interesa, le pido permiso a Kelly y se los paso para que lo vean, de cómo se genera una cardioversión programada. Y siempre con un montón de cuidados de enfermería, ¿no? Pero bueno, a lo que quería llegar era que esta taquicardia supraventricular, si yo no la resuelvo, puedo llegar a tener una taquicardia ventricular, que yo la taquicardia supraventricular la puedo resolver con masajes, frío, adenosina e incluso hasta miodarona. Pero ya una vez que no resuelve con este tipo de tratamiento y pasa a una taquicardia ventricular, a lo sumo lo puedo corregir con lidocaína con epinefrina a 0,1 miligramos por kilo, no me acuerdo bien la dosis, creo que está, me fijo. O cardioversión programada también, para no tener que llegar a la fibrilación ventricular. Acá en la fibrilación ventricular ya no tengo que hacerlo sincronizado porque no tengo en absoluto onda P, no tengo un inicio y un final del trazado. Está totalmente discontinuado el trazado eléctrico, el corazón está volviendo loco. Así que bueno. Bloqueo AB completo, dijimos, es más peligroso, también pueden tener bloqueo de primer grado, no solo por medicación, sino por distancia quirúrgica. Y el Holter lo va a evaluar la electrofisiología en las primeras 24 horas. Por lo general se hace después de un tratamiento, o puede ser en las dos instancias. Primero, para el hallazgo de una patología. Y segundo, para ver cómo después de un tratamiento continúa el ritmo cardíaco. Nosotros hace poquito lo hicimos en las dos instancias. Se detectó una arritmia de un paciente que ya venía con tratamiento intraútero, perdón. Se medicó
y para ver cómo sigue este paciente con esa medicación, si hay que ajustar dosis o no, se realiza un holter y se hace una evolución de electrofisiología a cardiología para ver cómo seguimos con el tratamiento. Si hay que aumentar la dosis, mantenerla o disminuirla. Bueno, espero hasta acá le haya parecido interesante todo lo que estuvimos viendo. Fue un poco apresurada esta última porque ustedes ya vieron la mayoría de estos temas en el resto de la capacitación, pero lo que no hayan visto me comentan y lo vemos ahora. ¿Qué les parece hasta ahora? Pueden prender los micrófonos, la cámara, charlar un rato. Si quieren, ¿no? Por una consulta, ¿cómo se Sí, utiliza el aparato de Holter? Holter, ahí le subo el volumen, ¿eh? ¿Ahí me escuchás? Profesor, ahí le escucho. Perfecto. El holter, yo lo que voy a hacer es colocar un equipo Ya. que lo que me va a hacer es, tengo que conectar este equipo, lo tengo Sí. que conectar a todas las derivaciones. Ujú. Ven que tiene 5 electrodos ahí, 5 o 6 electrodos. Yo lo coloco los precordiales, las derivaciones frontales, más B1, donde voy a tener un trazado electrocardiográfico durante 24 horas, y ahí yo puedo ver en esas 24 horas que si se generó algún trastorno durante alguna actividad del día. En adultos, ustedes llevan el registro, el adulto que está haciendo el holter lleva un registro de las actividades que realiza para que el profesional que lo va a evaluar sepa qué tipo de actividad estaba haciendo en un determinado momento, en el caso de que encuentre una arritmia determinada. En el caso de los niños, el registro lo lleva la enfermera o la madre, si está en internación, ¿no es cierto? El bebé está llorando, el bebé está comiendo, el bebé está con deposiciones, ¿no? Siempre acompañado también del monitoreo multiparamétrico. Ok, muchísimas gracias, profesor. No, por favor. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Aprovechen que tenemos unos minutos todavía. De estos temas, del encuentro anterior, lo que a ustedes les surja, ¿eh? Mirá, buenísima la pregunta. Tenés que acompañar la destrocardia. Si tu paciente tiene destrocardia y vos necesitas, ¿sabés por qué? Porque vos principalmente tenés que, no vas a poder evaluar el eje si vos le pones los cables para la izquierda y la punta del ventrículo izquierda está para la derecha. Entonces, todo te va a dar alterado si vos no acompañás la destrocardia. Si el corazón está hacia la izquierda, le haces de B1 a B6, las precordiales, las frontales, y si el corazón está hacia la derecha, le haces B1 a B6, pero para la derecha. Se supone que está totalmente inverso. Entonces vas a colocar D1 en el lado izquierdo del esternón y el resto todo para la derecha, respetando el mismo orden. Muy buena la pregunta, ¿eh? ¿Alguno más? Bueno, entonces ahora ustedes que conocen las patologías, voy a dejar de compartir pantalla, ¿eh? Ahora ustedes que conocen las patologías, que tienen una idea del diagnóstico, que tienen una idea del tratamiento,
que tienen una idea de la actividad eléctrica en cuanto a función y a estructura de un niño que se operó del corazón. Imagínense todo eso en repercusión a los pacientes adultos que ustedes van a atender en los próximos 10 años. Si bien se va adecuando el tratamiento, se va adecuando la medicación, en los casos donde hay deterioro, hay cosas que se van a poder hacer y cosas que no. En 2020, sí, 2020, la Unión Europea tomó, dio recomendaciones sobre las cardiopatías congénitas del adulto, y es un artículo que, todo un tratado muy lindo, donde habla de un poco la cantidad de cardiopatías congénitas en el adulto, el seguimiento, las complicaciones. Es muchísimo. Igual, tranqui, porque esto yo entiendo que es mucho, que es mucha información, igual o más que la de adultos, ¿no? A nosotros nos lleva un promedio de 4 meses dar la primera etapa de todo lo que es cardiología infantil. No, entiendo que en 2 días se los haya llenado de mucha información y bueno, pero no se asusten que las preguntas de los parciales no van a ser complicadas. Van a ser sobre conceptos básicos. ¿Alguien más le gustaría preguntar algo? ¿A comentar una experiencia? ¿No? Bueno. Bueno, Kelly, este sería todo el material que tenemos ya sobre cardiopatías congénitas, tanto de niño como del adulto. Ahora tengo que terminar de confeccionar el formulario para enviar. Van a ser más o menos 25 preguntas, ya tenemos 20 realizadas. Y además de adjuntar el material, la bibliografía, y la mayoría son artículos. Ustedes cada vez que tengan que buscar material, traten de buscar lo más actualizado, y hoy en día lo más actualizado están las publicaciones internacionales. Y para que puedan seguir desarrollando y creciendo y avanzando sobre la cardiopatía, ¿no? Bueno. Perfecto, muchas gracias, licenciado Gastón. Entonces, hemos terminado con la unidad 6 del programa de enfermería y cardiología. Como dice el licenciado Gastón, nos va a pasar el cuestionario y se va a habilitar para que puedan ir resolviendo. Tenemos una sesión, 2 sesiones más, que es la sesión 3 del seminario, y que está a cargo de la licenciada Alicia Costa, y finalmente la tutoría del trabajo final integrador, el cual está a cargo del licenciado Nazareno y la licenciada Alicia Costa. Esta última tutoría les va a preparar para la sustentación que se va a realizar, vamos a ver, que corresponde a la unidad 7, que vendría a ser la sustentación del trabajo final integrador, el que se va a iniciar el 20 de febrero, 25 de febrero, 27 de febrero y 4 de marzo. Son las 4 fechas en el cual vamos a tener que sustentar cada grupo en sus respectivas fechas. Aún todavía tenemos tiempo para ir organizándonos, así que por favor vayan viendo dudas que tuviesen en relación a sus avances del trabajo final. Bueno, licenciado Gastón, ¿tiene alguna consulta, algo que nos desea hacer conocer para que los participantes ya podríamos definir el día de hoy la unidad respectiva? No, la verdad que espero les haya servido el material. Como le comentaba hoy, entiendo que es mucha información. A mí que me gusta, no me resulta pesado, pero entiendo que es, si no es el área donde se desempeñan cotidianamente, resulta un poco más difícil la comprensión. Pero lo que necesiten, las dudas que tengan, todo pueden volver a escribir. Ustedes tienen mi mail, así que estamos atentos.
También comentarles que en el aula virtual ya se encuentran las diapositivas de la primera sesión y segunda sesión. Igualmente se va a ir alimentando. Bien, Se va a ir alimentando los artículos que el licenciado Gastón nos va a proporcionar en el transcurso de estos días. sí, como le decía Kelly, la mayoría de la bibliografía son artículos, que es donde está la información más actualizada. Libros hay a montones, pero bueno, es difícil, es mucha bibliografía también para un solo tema. Por ahí en artículos le va a parecer más interesante y está mucho más actualizada que cualquier libro. Mm. Perfecto, Perfecto. listo. Ahí también está Lucía dando las gracias. Muchas gracias a todos los participantes por su asistencia del día de hoy. Gracias, licenciado Gastón. Nos estamos viendo en la ceremonia de clausura, que también usted está invitado a poder participar. Y bueno, licenciado, Muchas muchas gracias. gracias. Que tenga un buen día. Bueno, gracias a ustedes y que terminen bien el sábado. Gracias, licenciado Gastón. Hasta luego a Hasta todos. luego, gracias. Chao, chao.